Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Virgo. Cariño, ¿cómo estás, mi sacerdote, mi sacerdotisa? Espero que estés muy bien, ¿vale? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Muy bien, mi querido Virgo, recuerda que las lecturas bonus son más espirituales, ¿vale? Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios, el universo. Empezamos, Virgo. No sé por qué automáticamente me ha llegado la imagen de un hijo o una hija. O tú quieres ser madre, tú quieres ser padre, o posiblemente te preocupa quizás de repente lo que es el estado de tus hijos. O de repente estás ayudando a una persona que necesita de ti, algún niño o alguna niña. También puede ser. No sé por qué me ha llegado ese recuerdo, cariño, o te piensan. Me dicen que tienes que hacer caso de tu intuición, de tus sueños también. No sé si te está pasando que estás como que te remueve todo el estómago, Virgo. Siento que está relacionado con el estrés, con la ansiedad, ¿vale? Porque cuando he hecho lo que es la segunda campanada, he visto esa imagen de como que tu estómago está sonando, corazón. Entonces, puede ser estrés, puede ser ansiedad también. Vamos a continuar. Me dice, es que es muy curioso porque me dice, dile que soy su viuda o yo soy viuda, me ha dicho. Vamos a continuar, vamos a ver, Virgo. Es muy curioso la energía que te están entregando. Virgo, tenga mucho cuidado con las estafas, ¿vale? Por los comentarios de YouTube no estoy entregando lo que es número personal ni estoy pidiendo lo que es número personal. Si le interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video van a encontrar lo que es un correo. Vamos a ver, cariño. ¿Qué me dice mi querido Virgo? Mensaje del oráculo. Me están diciendo, me sale dos, cariño. Dice, para ser justo y la isla del tesoro. El número 38 y el número 9 tiene lo que es mensaje muy especial para ti. Busca lo que es en numerología. ¿Sabes qué siento, Virgo? Me dicen, tienes que tomar una decisión ya y soltar aquella carga que no te está dejando avanzar, que no te está dejando prácticamente encontrar lo que tú tanto deseas, Virgo. ¿Por qué? Porque la carta de la justicia, cariño, es toma de decisiones. Pon todo en orden, suelta aquello que te está estancando y si tú te das cuenta que hay un búho, fíjate muy bien. Y el búho nos dice, cariño, de tus ángeles, seres de luz, de las energías que te están acompañando. ¿Hay algo que te está atormentando? ¿Hay algo que no te ayuda a avanzar? Puede ser que tengas problemas legales, puede ser que tengas problemas con la pareja, puede ser que me digas, Richard, quiero de repente llegar lo que es a un objetivo, pero da la casualidad que tengo como trabado mi camino, como bloqueado mi camino. Virgo. Recuerda que todo es un efecto dominó. No vaya a ser que a lo mejor los bloqueos, los estancamientos que tú estás teniendo, corazón, es en base a qué? A que tú de repente no puedes olvidar a una persona, a lo mejor de repente porque recién estás resolviendo un problema legal con una persona X, etcétera, etcétera. Recuerda que tu energía en estos momentos para muchos de ustedes está así, hirviendo como un volcán. Deja que las aguas se calmen, deja que la energía se calme, libérate de aquello que no te aporta nada, toma esa gran decisión. Toma esa gran decisión. Muy bien, corazón. Carta guía, carta consejo. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude para mi querido Virgo. Carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo. La carta del ermitaño, cariño, estás atrapado y atrapada lo que es en la rutina. Estás atrapada o atrapado posiblemente en tus miedos. Tienes que cambiar el chip, corazón. La carta del ermitaño es una carta que me dice... La energía de Virgo es muy buena. La energía de Virgo es de una persona muy inteligente, una persona con proyección a futuro. Pero ha pasado algo, corazón, que te está desviando de tu camino. Hay algo que a lo mejor te está haciendo perder tu confianza, tu fe, porque tenemos lo que es la carta del ermitaño, corazón. Entonces, yo lo que siento, Virgo, tú tienes cariño, tú tienes que salir de la rutina. Desconecta, Virgo,
desconecta, ¿vale? Ay, mi querido Virgo, justo cuando te he dicho esto que tienes que desconectar, yo estoy sintiendo una energía y está aquí a mi costado, en el lado izquierdo, ¿vale? Si es una energía buena, con lo que voy a decir no tiene por qué espantarse. Si es una energía mala, se espantará y a lo mejor se mueve algo por aquí. La sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo que me proteja, Jehová que me proteja, que mis ángeles me protejan. La sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder. Vale. Siento, mi querido Virgo, que muchos de vosotros o hay una energía que te quiere decir algo o posiblemente corazón puede ser que no quieren que te entregue esta verdad. Una verdad, algo que está oculto en esta lectura, ¿vale? Porque yo lo percibo, ahora ya no lo siento, ¿vale? Pero le he percibido que ha estado lo que es en el lado izquierdo. Es como si estuviera al costado de mi rostro, cariño. Vamos a ver. Me duele inclusive la cabeza, te soy sincero. Me entra lo que es un dolor de cabeza, pero horrible, horrible, horrible. Es la energía, Virgo. Hay algo aquí. Te voy a sacar signos. Que Dios Universo me ayude. Me sale Capricornio, me sale Leo, Aries, Sagitario o Acuario. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, ¿vale? Solamente esto. Es muy curioso, Virgo. Es muy curioso. O una energía te quiere entregar un mensaje o posiblemente tienes algún tipo de trabajo o algo, ¿vale? Vamos a continuar. Iniciales. La letra F, la letra G. Vamos a ver. La letra O. La letra G, otra vez. La letra H. Muy bien. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, corazón, ¿vale? Continuamos, Virgo. Es que tu lectura está siendo muy, muy pesado para mí. Te soy sincero, pero muy pesado, ¿vale? A ver. Quiero, por favor, energías, ángeles, arcángeles, por favor, quiero que me digan si Virgo tiene que cuidarse de algo. ¿Por qué siento esa energía aquí? ¿Por qué siento que hay algo que me quiere decir? Por favor, dame ese mensaje a través de las cartas. Por favor, dame ese mensaje a través de las cartas. Salieron dos. La carta de la torre. Vamos a ver, corazón. La carta del 4 de bastos. La carta de la torre, cariño, es una carta que nos dicen de la casa, del hogar. También un bloqueo, ¿vale? Siento, mi querido Virgo, que estás como atrapado en tus recuerdos o simplemente en un pensamiento, en un deseo también. A lo mejor de repente puede ser que muchos de vosotros como que no pueden pasar la barrera, no pueden soltar a una persona o no pueden liberarse de una energía. Te noto como un poco atrapado, atrapada, te soy sincero, ¿vale? Porque mira, la carta de la torre es un bloqueo, este personaje es un ser de luz, que eres tú, pero aquí hay un espejo grande, cariño, y todo está oscuro. No te dejan ver la luz que está detrás de este espejo. No te dejan ver, ¿vale? Vamos a continuar, a ver, que sigan hablando. Que sigan hablando, mi querido Virgo, que sigan hablando. Que sigan hablando, mi querido Virgo, que sigan hablando. Vamos a ver, ¿qué más me dicen? Tenemos lo que es la carta de la templanza, la carta también del paje de bastos. Virgo, ¿sabes qué siento, Virgo? Yo siento que tú me dices, Richard, lo único que yo quiero, Richard, en esta vida, en mi vida, es solamente paz. Solo quiero paz, Virgo, nada más. Pero siento, mi querido Virgo, como que cada vez que tú estás a punto de decir, ahora lo tengo, es como que todo cambia lo que es en tu energía. Entonces, mi querido Virgo, muchos de vosotros tienen algún tipo de entierro, algún tipo de trabajo. ¿Vale? Y yo lo estoy sintiendo, Virgo. No es simplemente porque te quiera decir para mantenerte conectado en esta lectura. No, cariño. Es que ya cuando he empezado tu lectura me ha entrado mucho miedo, te soy sincero. Por eso que he dicho, la sangre de Cristo tiene poder. Vosotros cuando se sientan mal, vosotros cuando se sientan así nerviosos o nerviosas por la energía, tú tienes que decir esa palabra. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. ¿Por qué te digo? Mira,
Porque la carta de la templanza es una carta de paz, es una carta de armonía. Pero esta carta, cariño, me hablan de un cementerio, me hablan de un camposanto. Entonces, puede ser que muchos de vosotros me dicen, Richard, yo estoy remando, yo estoy intentando liberarme de esa energía, estoy haciendo hasta lo imposible para poder tener armonía en mi vida, pero no sé qué pasa, Richard, que al final termina otra vez volviendo ese mismo problema. ¿Por qué, cariño? Porque tienes que hacer algún tipo de limpieza, ¿vale? Empieza a hacer, tienes que creer, Virgo, tienes que creer. Algo está pasando, es como que estuvieras rodeada de arpías, cariño, rodeado de llenas, de personas malas, como que siempre quieren sacar algo de ti, algo, corazón, o simplemente tú no le haces nada, pero como que siempre están ahí chinchando, presionando, mi querido Virgo. Siempre esto, ¿vale? A lo mejor esto no tiene que... Tú ve tomando lo que es tuyo. Puede ser que esto está pasando con tu familia, con tu pareja, con una persona extraña, etcétera, etcétera. Pero como que alguien siempre te provoca, Virgo. Alguien siempre te está provocando. Tienes que intentar cambiar el chip, la energía, Virgo. No sé por qué siento, Virgo, la imagen de una serpiente. La imagen de una serpiente. No sé si a lo mejor me dice Richard, ahora que me lo dice, yo también he soñado esto, o te has cruzado con una serpiente, o has encontrado la piel de una serpiente. La serpiente muda piel, ¿vale? Muda su piel. El otro mensaje también, mi querido Virgo, posiblemente puede ser que hay una persona que aparenta, ¿ves cómo me afecta la energía? Aparenta de repente ser buen amigo, buena amiga, una persona de confianza, pero es como que me dan a entender que está mostrando una careta que no es. Entonces, tienes que ir con mucha cautela, mi querido Virgo, ¿vale? No va a ser que a lo mejor me diga, Richard, mi intuición me dice, Richard, mi corazón me dice que no confíe en esta persona, pero es muy importante en mi vida. Entonces tienes que hacer caso de esto, sacerdote, sacerdotisa, haz caso de tu intuición. No, si tú quieres te dejas guiar por la lectura, pero tú también tienes que hacer caso de tu intuición, Virgo. Nosotros tenemos la respuesta en nuestro corazón. Otra cosa que ignoramos las señales. Vamos a continuar, vamos a ver. Vamos a ver qué me dicen tus arcángeles. ¿Qué mensaje me quieren entregar tus arcángeles? Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude. Mi querido Virgo, por favor, ayúdeme para Virgo. Siento esa necesidad que necesitas ayuda, cariño. Ciclos lunares. Recuerda que la luna nos hablan de la intuición, pero también de problemas. El arcángel Aniel. Observa cómo la luna influye en tu energía y manifestaciones y aprovecha sus ciclos. Entonces, corazón, haz caso de tu intuición, haz caso de los sueños, haz caso de las señales. Virgo, siento esto, ¿vale? Siento cariño, como que el mundo conspira para darte la mano, como que tus ángeles, tus seres de luz están conspirando para darte la mano. No todo tiene que ser trágico. A lo mejor me dice Richard, mi intuición me dice que la persona con la cual yo tuve lo que es una relación y que lamentablemente las cosas no salieron bien, no es porque se fuera por su propia voluntad, es porque se sintió obligado, obligada, presionado, presionada. Tú tienes que llevarlo a tu terreno, Virgo. No todo tiene que ser daño, no todo tiene que ser brujería, no todo tiene que ser trágico. Mi intuición me dice, Richard, que ese contrato que me quieren hacer firmar no debería tomarlo porque me espera algo mejor, como ejemplo. O mi intuición me dice que a lo mejor tengo que ir a visitar a un familiar, no tengo contacto, me dice que todo está bien, pero mi intuición me dice que tengo que ir a visitarlo. Y posiblemente esta persona te dice que está bien, cariño, quizás para no preocuparte. Entonces, no lo lleves todo como si fuera algo trágico. No todo tiene que ser brujería en este mundo. Simplemente las cartas te guían. Mi intuición me dice que con ese vecino, con esa vecina que no me llevaba bien, ahora me habla. Mi intuición me dice que me tengo que cuidar. Cuídate, mi querido Virgo, ¿vale? Cuídate. Muy bien. Vamos a continuar, cariño. Es una lectura muy, pero muy espiritual, corazón.
Vamos a ver, Virgo, qué me quieren decir otro oráculo, ¿vale? Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude esta carta. Dice, sanación, sanación, es increíble, es increíble, es increíble. Yo barajeo las cartas, pero cuando salta la carta, quiere hablar. Piedras y cristales, cariño. Es muy importante que busques piedras, cristales, metales también. Llevar algo contigo que te proteja. Yo siempre, ya parezco disco rayado ya. Siempre te digo, lleva acero contigo. Lleva una sortija de acero. Siempre te digo, hazte la limpieza de la lumbre, la limpieza del huevo. El alumbre, cariño, lo vas a encontrar inclusive lo que es una tienda de cosmético también. Porque el alumbre lo usan inclusive para, como desodorante. Mucha gente. Y lo usan para hacer el desodorante. Pero el alumbre, corazón, es una piedra en la cual cuando tú te haces la limpieza va a absorber toda la parte negativa y tú vas a ver el rostro de la persona que te está haciendo el daño. Lo vas a ver, Virgo, el rostro. O simplemente donde tú de repente te has asustado, donde de repente está también ese trabajo que te han hecho, o la persona que te está envidiando también. Entonces, tienes que hacer caso de las señales, mi querido Virgo. Búscalo en cualquier aplicación, cariño. Búscalo en alguna red de aplicación, casi digo el nombre. Me quedaba ahí. O búscalo yo que sé en una herboristería. Ingéniate, busca en internet. Piedra alumbre. ¿Dónde la encuentro? Es muy importante, corazón. Es muy importante. O protégete. Protégete. Vete a una tienda donde vendan productos tibetanos. Yo tengo aquí lo que es, mira, los colores del chakra. Este es de una semilla que es de un árbol sagrado del Tíbet. Cariño, aquí hay la piedra también, es una piedra de la luna que lo dicen que también protege, te recarga de energía. Tienes que buscar ayuda, Virgo. No, las cosas no te van a llegar del cielo. Tienes que buscar ayuda. Muy bien. Entonces tienes que hacerte una limpia, corazón. Una limpia, ¿vale? Urgente, urgente. Vamos a ver. Estoy escuchando. He escuchado como el grito, pero como que alguien se queja, Virgo. Pero no es el grito de una persona muy mayor, no. Yo siento que ese quejido puede ser que no supera los 30 años o los 40 años, ¿vale? Por lo que he sentido, alguien se queja, alguien sufre, alguien con la inicial E. Puede ser Elsa, puede ser Elmer, Hernando, Ernest, con la E, ¿vale? Sin H, con la E. Me dice cántaro, casa. Es que delante ha dicho como se ha quedado ahí, pero no ha terminado de hablar. Por favor, dime qué es lo que quieres decir. No habla. No habla. Lo único que he escuchado ha sido un sonido del piso. No habla. No habla. No habla, cariño. Es que dijo, y se quedó. Es que no lo permiten hablar, Virgo. Respuesta en el tarot egipcio. Cuando llegue el mensaje, te lo diré. Respuesta en el tarot egipcio. Vamos a ver. Respuesta en el tarot egipcio. Respuesta en el tarot egipcio. Por Dios, las cartas. Hoy tu lectura es muy rara, pero muy rara, Virgo. Muy rara, te soy sincero, ¿vale? Vamos a ver. Anabel. No, tú solamente, lo que yo voy soltando lo tomas, ¿vale? Opción 1, opción 2 y opción 3. Ahora, 7 segundos.
Muy bien. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la estrella es un sí, puede ser que estás lidiando con un Piscis. Para aquellos que han elegido la opción 2, la carta de los enamorados es un sí, puede ser que estás lidiando con un Géminis. Para aquellos que han elegido la opción 3, la carta del ermitaño es un no, puede ser que estás lidiando con un Virgo. Algo tiene que ver con un Géminis, ¿vale? Porque he escuchado un silbido. He escuchado un silbido. Vamos a ver. Si tú quieres hablar y yo no te entiendo, te voy a poner cartas y me voy a dejar llevar, voy a cerrar mis ojos. Lo que tú quieras decir será a través de esa carta. Vamos a ver. Si vosotros ven algo, yo voy a cerrar mis ojos. Chicos, me lo dicen en los comentarios, ¿vale? Voy a poner varias cartas, me voy a dejar llevar, estoy con los ojos cerrados, voy a poner varias cartas, estoy con los ojos cerrados, muy bien. Vamos a ver, y esta. Por favor, donde sienta más calor, dime, no sé si se está viendo, no lo sé. ¿Quiere que saque más? Porque en vez de sentir calor, siento frío. Dime, por favor. Esta. Aquí siento calor. Aquí, en esta carta. Una persona mayor, cariño. Una persona mayor, ¿vale? Siento, mi querido Virgo, hay una persona mayor. Y esta carta que se ha movido, voy a sacar. Hay una persona mayor que posiblemente le preocupa tus intereses, o que a lo mejor de repente puede ser que haya sido tu madre también, ¿vale? Pero es una persona que siempre se ha dedicado a salir adelante, cariño. Como que me dan a entender, estoy preocupada por los intereses de Virgo. O estoy preocupada por la relación, por la familia, por los hermanos. Es una persona mayor. A ver, sígueme dando mensaje, por favor. Puede ser tu madre, puede ser una tía, una abuela, una persona mayor. No. Vamos a ver, otra carta. No. ¿No es esta? No. Vamos a ver, no. Vamos a ver. No. A ver, corazón. No me quiere decir más mensaje. No quiere decirme más mensajes, ¿vale? Estoy intentando, pero no quiere decirme. Me dice, es una persona mayor que puede ser tu madre, puede ser tu abuela, puede ser de repente, le preocupa tu estabilidad económica, le preocupa la familia, le preocupa, ¿vale? Está observando todo. No puede actuar quizás, pero es mayor. Esta persona que ya no está en este plano terrenal, posiblemente puede ser la edad entre 60 y 70 años. No creo que tenga más. No, pero tú ve tomando lo que mejor suena, ¿vale? Es una mujer, me dicen. Esta mujer era como la matriarca, una persona muy importante, una persona también que le gustaba mucho la escritura y los proyectos, cariño. Te quiere hablar algo. A ver. Sí, y esta persona no está en este mundo, ¿ves? Mira, esta carta que separé. Es un ser de luz. Padres, cariño, los padres quieren decirte algo. Vamos a continuar. A ver, por favor, necesito más información. Ya sé que eres una persona mayor, que puede ser padres, abuelos, eres una persona mayor. Ya sé que te preocupa posiblemente la estabilidad de la casa o de la familia. Puede ser que tengan discusiones, pero vamos a ver. O puede ser que le preocupan las pérdidas económicas también. Puede ser madre, puede ser padre. Voy a sacar otro mazo. Por favor, háblame. Háblame a través del mazo. Me voy a dejar llevar por las energías. Vamos a ver. Con los ojos cerrados, ¿vale? No.
Si no me hablas por las cartas, no puedo llegar. No. Es una calentura especial que se siente. No, es que no, se ha plantado. Un poco esta. No es mucho, pero esta. La carta también del 4 de copas. No le gusta la actitud de una persona. Hay una persona que se siente, posiblemente esta energía me está diciendo que no le gusta la actitud de alguien que a ti te interesa o que te interesó, cariño. Es una persona un poco ambiciosa, me está diciendo. Es una persona que le da igual. Le da igual que vosotros sean familia, le da igual que vosotros de repente tengan hijos, le da igual lo que le pase a tu entorno. Me dice que te tienes que preocupar de una mujer, cariño. Es una mujer muy ambiciosa, me están diciendo, ¿vale? Esta mujer puede ser que sea de piel blanca, cabello rubio, cabello castaño natural o pintado, pero viven en un lugar donde hay mucho bosque. O es un lugar donde a lo mejor, yo que sé, hay árboles, hay piscina. O sea, carencia no tiene, ¿vale? Es una persona que tiene dinero también. Entonces me están diciendo que tienes que ir con cuidado de una mujer, mi querido Virgo, ¿vale? Mira, es una persona que tiene, pero a lo mejor quiere más. Quiere más, una persona que le gusta disfrutar de los placeres. Puede ser que viva cerca de un lago, hay árboles o piscinas también. Tú solamente ve tomando, o posiblemente vosotros me dice Richard, nosotros vivimos en un lugar donde hay mucho bosque. También puede ser el caso, cariño. Eso es lo que, es que para canalizar esto, Virgo, tendría que estar 1 hora, 2 horas, 3 horas y te me vas a aburrir. Tú solamente toma lo que ha llegado. Vamos a ver qué me dicen los ángeles del amor. Esta carta dice, cuidado con las banderas rojas, te quieren proteger, Ciertas señales le están avisando, tienes que mirar la lectura otra vez, cariño. No vaya a ser que por querer pasar el tiempo rápido, porque lo hacen, no me digan que no, se van a perder de información. Me dice, cuidado con las banderas rojas, ciertas señales le están avisando. Hay una persona que ya no está en este plano terrenal que te está avisando y te lo confirma. Te lo confirma, cariño. Vamos a ver qué más me dicen, corazón. A ver, la energía de ellos o de ellas, de una forma general, puede ser pareja, puede ser la persona con la cual de repente no te llevas bien. Vamos a ver, corazón. Curioso, tu lectura es muy curioso. Vamos a ver, la energía de ellos o de ellas. ¿Qué está pensando? ¿Qué quiere? ¿Qué desea? La carta del 3 de espadas. Tiene mucho resentimiento, Virgo. Mucho resentimiento, tiene un dolor. Piensa de repente de que tú lo has hecho daño. La carta del 9 de pentáculos. Y veo, corazón, que lo que quiere en estos momentos es ganar. Ganar. Hay una persona, Virgo, que piensa que tú lo has hecho daño, que piensa que tú eres la mala persona, y veo que este chico o esta chica quiere ganar. Llévalo a tu terreno, ¿vale, Virgo? Porque no todo tiene que ser amor. A lo mejor me dice Richard, tengo una discusión con una persona, etcétera, etcétera. Llévalo a tu terreno, llévalo. La carta sí, corazón. Esta persona, mi querido Virgo, va a intentar por todos los medios posiblemente dejarte desplumado o desplumada. O puede ser que me diga, Richard, tengo un problema económico, un problema de venta, problema legal. Esta persona cree que de esta manera te va a hacer pagar, cariño. Y cierras con la carta de la rueda, corazón. Veo que esta persona quiere lo que es tuyo. Necesita lo que es tuyo. Le da igual traicionarte, le da igual que tú lo pases mal, le da igual, corazón, que afecte a los demás. Entonces tienes que ir con cuidado, Virgo, corazón. Muy rara tu lectura. Ya me lo comentarás. Seguro que me lo dice. Voy a tomar un poquito de agua. Muy rara tu lectura, mi querido Virgo. A ver, vamos a ver para solteros y solteras. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Que Dios universo me ayude. Ya sabes quién te está protegiendo, ¿no? Puede ser tu madre, puede ser tu abuela, puede ser de repente una persona que ya lleva mucho tiempo que no está en esta tierra, cariño, pero que tú sabes que son tus orígenes, que te está protegiendo. Y todo está relacionado con trabajo, con bienes, cariño, la ambición. El dinero cambia a las personas, Virgo.
La carta del 3 de copas. Te veo en una reunión, solteros y solteras, sí. Te vas a una reunión, a un compromiso, lo vas a estar pasando bien, ¿vale? Pero vamos a ver qué pasa. La carta del 8 de espadas, veo que en ese compromiso, corazón, posiblemente vas a tener un contratiempo o no te llevas bien con una persona o hay una discusión, hay un lío. Solteros y solteras, cariño. La carta también del 9 de bastos. Ten cuidado, mi querido Virgo, que si tú te vas de fiesta, especialmente las chicas, cariño, ¿vale? Que a lo mejor de repente copas vienen, copas van y luego no te acuerdas ni de lo que haces. Ten mucho cuidado porque veo que hay una persona que va a intentar de repente, yo que sé, hacer algo en contra de tu voluntad. Entonces tienes que tener cuidado, ¿vale, corazón? Ahora que ya prácticamente son los meses de vacaciones, tengan cuidado, Virgo, las chicas. Tengan mucho cuidado. La carta de la luna, ¿ves, cariño? Ten cuidado, ¿vale? No vaya a ser que me digas, Richard, ay, Richard, he conocido un chico, pero guapísimo. Una chica también guapísima, Richard. Pero no sé qué hacer. Justo mañana nos vamos a ver otra vez en ese evento, en esa reunión. Ten cuidado, Virgo. Sus intenciones no son buenas. Si tú me dices, Richard, bueno, Richard, yo también he venido a lo que es a pasarlo bien, a disfrutarlo, ¿vale? Perfecto, pues disfruta. Pero si tú quieres un compromiso o quieres algo formal, no. No, ¿vale? Si tú me dices, Richard, solamente quiero pasarlo bien, disfrútalo. Ya está. Disfrútalo, Virgo, ¿vale? Es esto. Vamos a ver, corazón. ¿Qué me quieren decir? Economía. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, Virgo. Que Dios y el universo me ayude, Virgo. Economía. Tenemos lo que es la carta del 10 de oros, corazón. Te llega dinero, mucho dinero. La carta del 10 de oros o un contrato también, algo que tú deseabas. Sí, veo que vas a estar planificando proyecto, vas a estar entusiasmado, entusiasmada. Te viene mucho dinero, Virgo. La carta también del As de bastos y cierras con la carta del 8 de oros. Siento, corazón, que vas a estar con ganas de invertir, con ganas posiblemente también de realizar o hacer cosas que estabas aplazando posiblemente por el dinero, por el proyecto, etcétera, etcétera. Pero te llega mucho dinero, mira. El 10 de oros, la sota de oros, la carta del as de bastos, la carta del 8 de oros. Mucho, mucho dinero te llega, Virgo. Vas a estar haciendo proyectos, negocios, etcétera, etcétera. Vas a estar planificando, vas a intentar ponerte de acuerdo con alguien, vas a realizar muchos sueños, corazón. Entonces, lo que es en cuestión de dinero, y quizás de repente por eso tus seres de luz, tus guías te están diciendo que tienes que cuidarte, ¿vale? Esta cartita que te decía, ve con cuidado, Virgo. Ve con cuidado porque vas a ser una persona muy interesante, cariño, o el dinero te llega. Siento que se te van a presentar personas inoportunistas, cariño, oportunistas, ¿no? Personas oportunistas. No sé si se escribe inoportunista, creo que no. Luego lo veré, oportunista creo que es. Vale, muy bien, mi querido Virgo. Vamos a ver, corazón. ¿Qué nos quieren decir un mensaje de los ángeles? ¿Vale? Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios universo. Vamos a ver. Las cartas saltan. El sol. El arcángel Uriel. Feliz desenlace. Ideas brillantes conducen al éxito. Ten fe en ti mismo. Entonces, cariño, recuerda que la carta del sol significa lo que es claridad. Claridad. Siento, mi querido Virgo, no te asustes porque la lectura ha sido muy intensa, Virgo. Simplemente que tus seres de luz te quieren advertir de algo. Tus seres de luz quieren que tú tomes la mejor decisión, mi querido Virgo. Entonces, si tú haces caso de tu corazón, si tú haces caso de las señales, tenlo por seguro que tu vida va a ser un éxito. Un éxito, ¿vale? Entonces, tienes que creer en ti, tienes que hacer caso de tu intuición, cariño. Vamos a ver, Virgo, por Dios, las características. Te voy a dar toda la información que pueda. Toda la información. Richard, por favor, quiero que me digas quién es. Vamos a ver, Virgo. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude para mi querido Virgo. Que Dios universo me ayude para mi querido Virgo. Para muchos de vosotros, mi querido Virgo, posiblemente puede ser que exista lo que es una distancia o están en un lugar donde hay costa, hay playa, pero veo que en ese lugar, corazón, inclusive hasta de noche se puede bañar, se puede surfear. Es un lugar donde el clima es agradable o hace calor.
Esta persona tranquilamente puede ser delgado, delgada, le encantan los deportes acuáticos, tranquilamente tiene algún tipo de tatuaje, lo que es en el cuerpo, cabello largo, me dicen, lacio, puede ser que se le pinte de algún color o sea también lo que es natural. Vamos a continuar. La carta también, corazón del as de oros. Te viene una propuesta, te viene un dinero, Virgo. Es muy importante, corazón, que te mantengas reservado o reservada, ¿vale, corazón? Porque no vaya a ser que exista una persona que quiere de repente saber cuáles son tus movimientos, tus ingresos, etcétera, etcétera. Recuerda que tienes que ir con cautela. Puede ser que estás lidiando con una persona o vas a lidiar de elemento tierra, me dicen. Yo siento que es una semana o es un mes de oportunidades, mi querido Virgo. La carta también del 4 de oros. Es muy importante que administres bien, cariño. Hay una persona que te va a reclamar o hay una persona que posiblemente quiere sacarte dinero también. Tienes que ir con cuidado. Puede ser que muchos de vosotros están lidiando con una persona ya ahora de forma positiva que puede ser muy trigueño o muy trigueña o está bronceado o bronceada. Cabello negro o cabello castaño. Es una persona, cariño, que trabaja mucho o posiblemente es una persona que está intentando ahorrar para un proyecto, para un negocio, etcétera, etcétera, ¿vale? Vamos a ver. Me dicen, últimamente sientes una conexión muy importante con una persona que posiblemente no está cerca de ti. Es una persona que puede estar lo que es en la distancia, puede ser una persona que te interesa o una persona que a lo mejor tienes que hacer algún asunto pendiente. Esta persona es muy espiritual, me dicen. Es una persona también, corazón, que siempre va con cautela, me dicen aquí. Piel blanca o piel trigueña, cabello negro, cabello castaño. Es una persona también que le encanta la meditación, muy deportista también, sea hombre o mujer, cariño. Tiene lo que es una esfera, posiblemente la conexión entre vosotros es por destino también. Hay una persona que quiere volver a tu vida, hay una persona que posiblemente vas a saber algo de él o de ella. La carta también del caballero de espadas. Ten mucho cuidado con aquellas personas que a lo mejor tiran la piedra y esconden la mano. A lo mejor de repente hay una persona que te cuenta algo de la persona de tu interés y tú de repente lo necesitas que dé a la cara como testigo. Esta persona posiblemente te dice, no me metas en problemas. Existe una persona, corazón, que siempre posiblemente te está llamando con número oculto, mensaje que no tiene de repente número. Pero esta persona es una persona que no da la cara, cariño. Ten cuidado, ¿vale? Porque siento que esta persona trama algo. Posiblemente a esta persona le encantan las motos. La carta del 8 de copas, cariño. Siento que esta persona posiblemente que se pone en contacto o esta persona que te dice algo, también está dando información a una persona con la cual tú no tienes contacto. Hay una persona, cariño, que se porta muy frío o muy fría contigo. Veo que este hombre o esta mujer necesita saber de ti, mi querido Virgo, corazón. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Ha sido muy intensa, ¿no? Demasiado, Richa, demasiado. Ya, corazón, pero es que es así. Esto funciona así. Es algo que no puedo evitarlo, Virgo. Te quiero. Hasta la vista y sé feliz, Virgo.